¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Platiquemos un poco de periodismo, el periodismo durante el obradorismo. Y tomando de pretexto esta entrevista que se presentó el día de ayer a través de Canal Red que realizó Ina Afinogenova, una periodista rusa, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que algunas voces consideraban la entrevista del sexenio, pero que otras, llevadas por la envidia, llevadas por la frustración, llevadas por intereses totalmente apátridas, me atrevería incluso a decirlo, trataron de vincularla con un asunto geopolítico, con un acercamiento hacia Moscú y un rompimiento con los Estados Unidos de Norteamérica, sin descartar, por supuesto, las motivaciones geopolíticas que pudiera tener el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de una campaña sucia que proviene de intereses norteamericanos, quienes han respaldado abiertamente a Xóchitl Gálvez. Sí creo que la postura de personas como Dolia Esteves, como León Krause, como Denise Dresser, como la propia este, Beata Gogna, son verdaderamente ridículos, porque ellos no se centran en esta discusión de fondo. Ellos únicamente se van en contra de la periodista, por su origen, por su nacionalidad, cuando este grupo se ha caracterizado a través de toda su carrera por justificar barbaries, crímenes de guerra, intervencionismos trágicos por parte de Estados Unidos. Son los propagadores de esa idea que durante muchos años le ha funcionado al imperialismo, de que ellos son el policía del mundo, de que ellos son los grandes dadores de la democracia, aún y cuando en su propio territorio ni siquiera la mayoría elige al presidente en turno. ¿Alguna vez les hemos escuchado a este grupo tan selecto de intelectuales una crítica hacia las barbaries norteamericanas? Más allá, en el caso de Dresser, de colgarse de repente de la moda, ninguno de ellos se atreve a ir en contra de los Estados Unidos y forman parte de esta élite periodística, académica, de ambos lados de la frontera, que se ha enriquecido precisamente con su silencio y con soltar una gran cantidad de palabrerías en contra de todo aquello, no que atente contra la verdad, no que atente contra la población, no que atente contra las mayorías, que atente contra los intereses de Estados Unidos. Fue una entrevista, si me permiten, pasemos a este tema que es el que nos ocupa en ese sentido. Fue una entrevista en donde el presidente de la República pues expresó varias declaraciones. Sus críticos, por supuesto, dicen fue una mañanera. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador reiteró que Morena podría correrse hacia el centro después de que él deje la silla presidencial. Sí, es que sí se quejó en la misma de la actuación en México del Poder Judicial, de la oposición, de los medios, pero aprovechó para destacar las cualidades de la candidata presidencial de su partido y que en la oposición están perdidos. ¿Y sabes por qué? Le pregunta él a la reportera. Porque no han entendido que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos, y como son muy clasistas, son muy racistas, no quieren aceptar que el pueblo participe. Para ellos, el pueblo simplemente no existía. Y me detengo en este punto porque me parece que es clave para entender el fenómeno actual que estamos viviendo en materia política. Después de ver una gran cantidad de videos, algunos bastante trágicos, otros bastante chuscos, de la marcha del domingo, más allá, por supuesto, de celebrar que se haya llevado a cabo, porque somos una democracia, y no coincidir, por supuesto, con sus pronunciamientos ni con su finalidad, me queda claro ese talante al que se refiere el presidente de la República. El hecho de pensar o de creer que ellos son el ombligo del mundo, que ellos son precisamente los únicos que cuentan, que ellos son los que de verdad, los que de verdad tienen el derecho a elegir al presidente de la República.
El enojo, la frustración de ese sector de la población no se sustenta y no se basa en hechos como tales, sino en el lamentable y vergonzoso racismo, en lo que simboliza Andrés Manuel López Obrador. Porque hay gente que te dice, es que López Obrador nos miente. Por Dios, hombre, les mentía en su cara Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, Cedillo, de la Madrid, y a todos le aplaudían, y con todos estaban cómodos. ¿Por qué? Porque venían de Harvard, porque eran güeritos, porque tenían dinero, porque venían de familias acomodadas, porque vestían de manera lustrosa, porque hablaban bien el inglés, bueno, con excepción de Peña Nieto. Ajá. Ese es el fondo de la oposición, ese clasismo y ese racismo que les impide realmente crear un programa de gobierno, un plan para el país, más allá precisamente de sus filias y de sus fobias. Y por eso jamás lograron entender el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, porque no conocen al mexicano y a la mexicana de a pie. El presidente abordó temas, ¿no?, que a diario menciona así en su conferencia matutina. Lo hizo ahora en exclusiva para la reportera Ina Afinogenova, para el canal Red, le reitero, y consideró que en 2006 tenía más oportunidades de sacar más rápido el atraso al país y que a estas alturas ya sería una potencia económica. Somos una potencia mundial en lo cultural. Y sobre Claudia Sheinbaum dijo, tiene todo, está más preparada que yo, habla inglés, ayuda mucho en política, si se trata del inglés, no hablarlo para tener traducción porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Pero esos son pequeños trucos. A veces es bueno hasta no escuchar mucho. Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora. En otro momento afirmó, el porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro precisamente de mujer. De Morena, agregando un poco más a lo que mencionamos al principio, dijo, se podría correr al centro y no hay problema. El cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres conscientes, pero no deja de ser una minoría y puede llegar al poder, pero el pueblo sigue pensando igual. Por eso también hay revoluciones que fracasan y hay muchos casos dolorosos, incluso fue lo que dijo que en América Latina algunas han fracasado. Una entrevista que contrasta en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo el trabajo de Ina, que es una mujer que ha profundizado muchas veces el periodismo de investigación, de análisis, de opinión, que contrario a las barbaridades que dijo esta Denise Dresser en un principio y Beata Hochner, así como también Dolia Esteves, salió precisamente del medio en donde ella trabajaba por diferencias con el régimen de Vladimir Putin. Ellas que dicen que es una promotora de los rusos, que es una promotora de la figura de Putin, pues están bastante, pero bastante perdidas. Y de ahí pasamos precisamente a la columna de Pascal Beltrán. Pascal Beltrán que ayer dijo, no voy a conducir el noticiero porque quiero tomarme el día para reflexionar sobre el periodismo libre. Por supuesto que muchos de los corifeos de la oposición empezaron a hablar de censura, empezaron a hablar de que el presidente de la República había obligado ahora a los dueños de Grupo Imagen, de Excelsior, a quitar a Pascal Beltrán, que ha sido crítico de la Cuarta Transformación. Pues no fue así, lo utilizó para pensar mejor su columna, una columna en donde obviamente defiende los intereses de los grandes medios de comunicación, bueno, de los medios de comunicación grandotes. Palabras más, palabras menos, dice, cuando estamos a punto de entrar en la parte formal de las campañas electorales, es preciso hablar de periodismo, nos dice Beltrán. Nuestro oficio lleva 3 décadas en una crisis iniciada con la aparición del Internet comercial que puso en duda la sostenibilidad de su modelo de negocio y ha continuado con la multiplicación de medios alternativos y el surgimiento de las redes sociales, la posverdad y la descalificación de las opiniones de los expertos y más recientemente los ataques de los políticos a los periodistas. Aquí me detengo primero, ¿qué tipo de expertos, señor Pascal Beltrán? Si sus expertos son simplemente personas que se creen dueños de la verdad absoluta, que no se abre el espacio para que haya un debate real entre diferentes visiones de una situación, que se han creado y se han forjado en un sistema que está diseñado precisamente para que esos mismos expertos lo defiendan en todo momento, pues perdóneme, se les tiene que cuestionar. ¿Quién ha dicho que la palabra de un experto está tallada en piedra? A la gente no se le cuestiona por ser experta o no experta, se le cuestiona si tiene o no tiene credibilidad.
En esta última etapa, dice, los ataques a periodistas ha sido particularmente notoria en el advenimiento de los gobernantes carismáticos a nivel global como Trump, Putin y Bukele. Estos han emprendido una guerra contra la rendición de cuentas, los equilibrios de poder, misma en la que el periodismo independiente, pilar de toda sociedad democrática, se ha convertido en uno de sus blancos favoritos. Si bien en cada uno de los sexenios en los que me ha tocado trabajar en los medios de comunicación, el periodismo libre no ha sido santo a la devoción de los políticos mexicanos, nunca se había expresado una antipatía tan grande, grave y abierta como este. Aquí otra gran mentira de Pascal Beltrán. En otros sexenios censuraban abiertamente a los medios, no te permitían hablar, sacaban del aire a aquellos o aquellas que se atrevían a cuestionar al poder. El poder económico era capaz de bajar a un conductor si éste cuestionaba Coca-Cola, por ejemplo, o si éste cuestionaba Nestlé, o si éste cuestionaba a Bonafont. De inmediato una llamada a ventas, y ventas te obligaba a callarte o te sacaban literalmente del aire. Así que es mentira también lo que dice en este punto Pascal Beltrán, que nada era como ahora. Es cierto que la forma de expresarse el presidente de la República, lo hemos dicho en otras ocasiones, puede generar controversia o genera controversia. Ha caído definitivamente en excesos al meter al buen periodismo en el mismo cajón del mal periodismo porque difiere de algunos puntos de vista. Pero Pascal Beltrán no está en el cajón del buen periodismo, ni aquellos a los que él precisamente defiende o aquellos con los que él precisamente participa. ¿No? Él habla de que el presidente López Obrador ha arremetido en contra de medios y de periodistas, buscando minar su credibilidad mediante falsedades, desacreditaciones e incluso la exhibición ilegal de los datos personales de quienes se dedican al oficio. Aquí obviamente es una defensa de Loret de Mola, pero no pone el señor Pascal Beltrán que Loret de Mola hace mucho tiempo que no le interesa hacer periodismo, que le interesa mercantilizar la información y que cada una de sus notas, cada uno de sus reportajes tiene como finalidad golpear a un gobierno, que no se atreve a ir en contra de un sistema, ni se atreve, por supuesto, a retar a los verdaderos criminales y a los verdaderos responsables de la economía criminal, porque ahí están involucrados muchos de los que sostienen a su medio, que muchas de las decisiones que toma editorialmente Loreta, quien ahora defiende Pascal Beltrán, no están llevadas en el beneficio de la sociedad, están llevadas en el beneficio precisamente de esa élite que fue la misma que erosionó a los medios de comunicación, bueno, que erosionó al periodismo como tal en los medios de comunicación. Y aquí viene la defensa de los grandes empresarios. El mandatario se ha empeñado en desnaturalizar el periodismo mediante la siembra de preguntas a modo en sus conferencias matutinas e incluso ha acuñado una definición propia de esta actividad en la que los reporteros aparecen como simples promotores de su movimiento de transformación. Y habla de que en el próximo sexenio no se debería de mantener esta actitud tan tóxica del poder hacia el oficio periodístico. Este se ha dado, por si fuera poco, en medio de la intensificación de la violencia física contra los comunicadores. Perversidad absoluta. ¿A qué me refiero? Uno, les molesta a los dueños de los medios. Este párrafo defiende a los dueños de los medios, ni siquiera a los compañeros reporteros y reporteras que son víctimas de la violencia. Defiende a los Vázquez Raña, defiende a todo ese grupo que se vio afectado en su bolsillo por la decisión de no incrementar la partida del gasto público en comunicación social. Se afectó a estos empresarios al momento que se disminuyó de manera considerable la cantidad que se gastaba precisamente con los medios de comunicación. De ahí la incomodidad, la molestia de muchos de estos dueños hacia la mañanera y por eso la orden de golpear todo el tiempo a esta actividad, porque a través de la misma Andrés Manuel López Obrador nulificó los famosos periodicazos, nulificó las extorsiones que llevaban a cabo los dueños de medios de comunicación hacia el poder político, sometiéndolo en muchas ocasiones para que les otorgara diferentes dádivas, entre ellas no pagar impuestos. Con la mañanera, López Obrador tomó el control de la agenda y ya no los grandes medios. No hablo de periodismo, hablo de los medios de comunicación grandotes y de sus comunicadores. El hecho de que pidan que no siga la mañanera en el próximo sexenio es pedir que se regrese a esa forma de negociación, a esa relación tan dañina precisamente entre medios y poder político. Cuando se habla de que tiene que ver con la violencia hacia los comunicadores, Pascal Beltrán ignora
la responsabilidad que existe de políticos locales, de militares, de empresarios, quienes son el verdadero rostro del crimen organizado, junto con políticos a nivel federal, a nivel estatal, y quienes son los que llevan a cabo acciones de censura, de represión, de desaparición en contra de reporteros y reporteras que verdaderamente denuncian al gran capital, sus componendas, sus crímenes, sus ligas que han convertido a este país en una tragedia humanitaria. Esa es la diferencia entre el trabajo de Ina y de Pascal. Ina es una mujer que ha buscado en muchas ocasiones la verdad con reportajes claros y contundentes a favor precisamente de la verdad. Es una mujer de izquierda y hay que entenderlo. El periodismo es de izquierda porque tienes una responsabilidad social, porque estás comprometido precisamente con la sociedad. No puedes estar a favor de las grandes empresas saqueadoras de agua, explotadoras de territorio, despojadoras de recursos naturales, engendradoras de la violencia. Cuando tú vas, explotadoras laborales, cuando tú vas contra ellos y haces periodismo real, estás del lado de los conceptos de izquierda. Por eso lo hemos dicho en otras ocasiones, el periodista tiene que ser militante, no partidista, pero sí militante, sí fijar una agenda como tal, la agenda en la que él cree, a favor del aborto, a favor de los derechos de las minorías, a favor del agua, a favor de la gente que está en situación de vulnerabilidad, por supuesto. Y esa debe ser tu visión para hacer un periodismo digno, para hacer un periodismo riguroso, para hacer un periodismo transparente. Tienes que ser crítico, por supuesto, con todo lo que significa el poder, pero no golpeador. No tienes por qué golpear como sí lo hace Broso, por ejemplo, que sale a golpear sin ningún tipo de finalidad, rigurosidad, disciplina informativa. La finalidad por la que haces las cosas es determinante en toda esta discusión. Y eso es lo que separa la verdadera crítica de la mercantilización de la información, de los mercenarios periodísticos a los verdaderos periodísticos, de los verdaderos periodistas. Algunos dudan de que estemos en el epicentro de una guerra mediática híbrida. No ven que están desplegadas todas las armas ideológicas, financieras, militares del capitalismo. Dice el maestro Buenabad que algunos no se percatan de que hablamos los lenguajes colonizantes que nos imponen, que compramos compulsivamente sus tecnologías, que relatamos la historia con las premisas lógicas de ellos, que financiamos sus monopolios mediáticos, que regimos nuestras vidas con valores y cultura que nos infiltran, piensan que es una especie de conspiración. ¿En qué guerra las víctimas? Se pregunta el maestro. Las víctimas financian precisamente a sus victimarios. Y a pesar de los logros de la izquierda, del progresismo, ¿no? O precisamente me atrevería a decir que a pesar de eso, las ofensivas de la clase dominante de la derecha, hablamos de militares, de financieras, de eclesiásticos, avanzan de una forma brutal hacia una especie de neonazifascismo. ¿Por qué? Porque atraviesan una crisis de vacío intelectual que se coagula en un proceso de condensación de odios, de miedos. Ven que el espíritu que recorre el mundo gana adeptos y supuran lawfare, persecuciones mediáticas, fake news, espionaje, represión, golpizas inflacionarias, llevan a cabo, por supuesto, diversas acciones para desorganizar a la clase trabajadora, ¿no? Y bajo la amenaza de la cordura social, el arsenal mediático, nos dice el maestro Buenabad, se organiza y se despliega en todos sus frentes camuflados, como entretenimiento, como iglesias mediáticas, como noticieros, como programas de concursos, las mesas de redacción, las direcciones editoriales están infestadas por servicios de inteligencia norteamericanos, de espionaje, así como también locales, y casi todo barnizado con canalladas, con calumnias contra la voluntad organizativa de los pueblos en lucha y en contra de sus líderes.
Hay mil maneras, nos ha dicho en diversas entrevistas el maestro Buenabad, de infiltrar precisamente la antipolítica y están reclutando incluso a jóvenes, jóvenes académicamente anestesiados, con ilusiones de dinero, con ideología chatarra, de orientación supremacista, muy similar a la nazi. Está en la tele, en las redes, en los tabloides que despliegan los ataques diseñados por la manipulación simbólica, porque no olvide un punto fundamental. Los medios no tienen objetividad, tienen objetivos. Yo se lo he dicho antes, el periodismo no debe de ser objetivo. El medio de comunicación sí tendría que serlo, pero no lo es, porque su objetivo es vender. Su objetivo es el poder y la influencia. Y lo vemos con el caso de Julian Assange. Julian Assange, quien es un verdadero periodista, un verdadero héroe en toda la extensión de la palabra, que se atrevió a denunciar. El delito de Julián es haber publicado en 2010 documentos clasificados, mensajes internos, informes, videos del gobierno y del ejército de Estados Unidos, facilitados por la denunciante del ejército norteamericano, Chelsea Manning, y este vasto material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo, las condiciones a las que estaban sometidas, las reglas de enfrentamiento en Irak, quienes perpetraron estos crímenes, incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses, que abatieron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos ellos captados en video, ¿no? Y que nunca, por cierto, han sido procesados. Assange expuso lo que el imperio estadounidense siempre trata de borrar de la historia. La persecución de Julian Assange es un mensaje aciago para el resto del periodismo. Si desafías al imperio estadounidense y sacas a luz sus crímenes, no importa quién seas, no importa de qué país vengas, no importa dónde vivas, vas a ser perseguido. Y esa es la réplica que lleva a cabo la derecha en varias partes del país. Si te atreves a tocar al verdadero poder como periodista, van a ir sobre de ti. Julian Assange ha sido perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes, sobre la mendicidad del gobierno de Estados Unidos. Desde la publicación de los papeles del Pentágono, como todos los grandes periodistas, él simplemente, su idea era desenmascarar a un poder. ¿Quién de todos estos corifeos que se asumen ahora como adalides de la democracia puede decir lo mínimo? La desinformación, y termino con esta frase de Nancy, por supuesto, esta gran reportera, Nancy Flores, gran reportera de Contralínea. La desinformación, fake news, mentiras, la llamada posverdad, son violatorias de los derechos humanos, y no solo porque la información es un derecho humano, sino porque ésta permite ejercer y exigir otros derechos. Así de grave lo que hacen algunos medios y comunicadores en este momento. Si les gustó el video, échenos el pulgar arriba, por supuesto, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, compártanlo, nos ayuda muchísimo compartiéndolo, por supuesto, suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabes, si está en sus posibilidades, échenos el super gracias, el super chat, si no, con todo lo demás nos ayuda muchísimo. Lo veo por la noche, como siempre un gusto, como siempre un placer.